Este es el momento del mensaje. Alabado sea Dios, amados. Damos muchas gracias al Señor que nos brinda la oportunidad de venir aquí con el propósito de adorar el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante, amados, que nosotros tengamos la disposición de adorar a Dios. Tengamos, hermanos, y hagamos el esfuerzo de venir a adorar a nuestro Padre. Porque lo primero que debemos saber que todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Nada de lo creado, nada de lo que Dios hizo fue hecho así por casualidad, sino que todo lo creado tiene un propósito. Y el propósito de nosotros es adorar a nuestro Dios. Somos creados para su gloria, para adorar su santo y bendito nombre. En esta mañana vamos a hablar un poco de la palabra de Dios y esperamos que Dios nos ayude, nos dirija. El hermano Oscar estará, por favor, haciendo esta oración para que Dios sea quien nos esté dirigiendo, que solamente yo sea un instrumento en la mano de nuestro Dios. Oremos a Dios. Padre nuestro, santificado y glorificado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias, Señor, por este día y gracias por permitir que hasta a recibir tu ayuda hasta este momento. Amén. Te pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú estés usando a nuestro hermano Ramón García para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, oh Dios, para aconsejarnos conforme Amén. a tu palabra, conforme a tu voluntad. Úsale, Señor, Por- para edificación nuestra y para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Hermanos, vamos a tener un tema y lo que la Biblia nos dice, todo lo que la Biblia nos dice es de importancia. ¿Por qué razón es de importancia? Porque de la Biblia mana la vida de nosotros, espiritualmente hablando. Ahí Dios ha dejado plasmado lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y por eso la Biblia es importante que nosotros la estudiemos, que nosotros busquemos en ella. Hemos titulado este mensaje Perdido por buenas intenciones. Perdido por buenas intenciones. Podemos ir a segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice la Biblia así: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se incendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Amados, nosotros podemos ver esta actitud de Dios como algo injusto, como algo, como David, si leemos el verso 8 dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Hubo una tristeza en David. Y quizá David pudo mirarlo, wow, pero qué caso, qué cosa tan grande. Simplemente Usa lo que no quería que el arca de Dios se rompiera. Y fue muerto Usa por esta razón. Entonces, nosotros debemos entender algo.
allí en esta acción de Usa, hubo una buena intención, ¿verdad? Hubo buena intención de Usa, porque no quería que el arca de Dios fuera rota. Sin embargo, Dios no se complace en las buenas intenciones, sino más bien Dios se complace en la obediencia. Dios se complace en la obediencia. Nosotros, amados, debemos preocuparnos, debemos de procurar informarnos bien de lo que la Biblia nos enseña, de lo que la Biblia nos instruye, para que nosotros hacer las cosas con conciencia plena y que no hagamos por ignorancia o por reverdía, sino más bien que nos preocupemos en conocer qué Dios quiere que yo haga, qué Dios quiere que la iglesia haga, qué Dios quiere que cada individuo haga en su pueblo. ¿Para qué Dios te escogió? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Hasta dónde están los límites de Dios en mi vida? ¿Hasta dónde están los límites de Dios en tu vida? ¿Hasta dónde están los límites de Dios en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo que es su iglesia? Es importante que nosotros podamos entender y comprender esto. ¿Y dónde nosotros encontramos y podemos ver y podemos ilustrarnos de lo que Dios quiere que hagamos? En la Biblia. Ahí está todo lo que nosotros, por eso dije al principio que de la palabra de Dios, aunque Cristo es la vida, aunque de Él mana la vida, pero la Biblia está plasmada, la escritura, las enseñanzas, lo que Dios quiere que nosotros vivamos, que nosotros nos riramos, que nosotros hagamos en nuestra vida. Ahí está plasmada. Y por eso es importante que nosotros nos preocupemos por eso. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que Dios quiere. Si nosotros vamos a primera de Samuel, quiero que vayamos y tengamos este texto, primera de Samuel, en su capítulo 15, primera de Samuel, su capítulo 15, versículo 22. Vamos a ver qué nos dice la Biblia allí. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca? En que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿En qué se complace Dios? En los sacrificios. Se complace Dios en que nosotros nos maltratemos quizá para supuestamente agradar a Dios o en obedecer a su palabra. Se complace Dios en que nosotros le obedezcamos. Entonces, amados, como decía, podemos mirar esta acción de Dios como algo injusto, como algo, amado, pero wow, pero Dios, líbrenos Dios de pensar algo así, pero Dios es malo. ¿Por qué razón? Porque ¿qué era lo que quería Usa en ese momento? Librar que el arca de Dios se rompiera. Pero es importante que nosotros podamos mirar, y lo vamos a ir mirando ya en detalle, ¿por qué Dios hizo esto? Podemos mirar que Dios se complace en la obediencia. Nosotros, amados, como hijos de Dios, debemos luchar para que Dios no nos vea de esta manera en que vio a Usa. Vamos a tener este tema, como decía, muerto, ¿por qué dice? Perdido por buena intención. Vamos a mirar dos puntos aquí. El primer punto, ¿por qué la muerte de Usa? Vamos ahora al mismo libro donde empezamos, segunda de Samuel, capítulo 6,
Pero ahora vamos otra vez a leerlo desde el 1. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? ¿Del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si envía el arca de Dios de Israel, no la envíe vacía, sino ponerle la expiación, entonces seréis sanos y conocéis por qué no se aparta de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos. Dice el verso 5. Haré pues figura. Vamos a leer. No es que estoy leyendo en el verso equivocado. Gloria sea a nuestro Dios. Sí, estoy leyendo en primera. En segunda de Samuel. Gracias, hermano. Estoy leyendo en primera. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baal a Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa alzó y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahú iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con todo el arca de instrumento con toda clase de instrumentos de madera, de madera de haya, que con arpa, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron, bueno, ahí ya leímos este texto. ¿Qué vamos a ver, hermanos? ¿Cuál fue el mandato de Dios sobre el arca? ¿Quiénes podían cargar el arca de Jehová? La Biblia, en Número, capítulo 4, versículo 15, hermano Ruiz me va a ayudar a leer. Me le van a prestar un micrófono, por favor, para que veamos quiénes Dios escogió para que llevaran el arca cuando había que moverla. ¿Y qué pasó con esta actitud que Dios tomó en contra de Usa y por qué pasó? Vamos a ver. Número capítulo 4, versículo 15. Dice así: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Entonces estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Amén. Y vamos a ver ahora Primera de Crónica 15, verso 13. Primera de Crónica 15, 13. Dice así:
Pues por no haberlo hecho, así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Amén. Así, los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Amén. ¿Quién eran los encargados? Los levitas eran los encargados de cargar el arca de Jehová. ¿Y qué pasó, amado? ¿Qué pasó con Usa? ¿Qué pasó con David? Ellos buscaron un carro nuevo y buscaron bueyes. Entonces, para trasladar el arca en un medio en el cual Dios no había ordenado. Y Dios dice que esto fue una temeridad de Usa el poner la mano al arca para que no se rompiera el arca de Dios. Y es como decía, a veces podemos nosotros mirar esta actitud como algo impropio, como algo, amado, penoso. Realmente es penoso, pero no es porque Dios quiso hacerlo, sino por la desobediencia de este pueblo, que hizo las cosas no conforme a lo que Dios había ordenado. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos y que aclaremos bien las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos para no caer igual que cayó Usa. Porque cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, cuando nosotros hacemos lo que Dios no quiere que hagamos, puede que Dios nos mire como a Usa y diga, son temerarios, son irreverentes, son personas que actúan sin conocimiento, son personas que actúan de una manera agresiva, sin meditar, sin pensar, sin medir consecuencias. Cuando hacemos las cosas que Dios no ha mandado o que Dios ha mandado y dejamos de hacerlo, somos este tipo de persona temeraria, como Dios dice de Usa. ¿Y por qué Usa fue temerario? Porque Dios había prohibido ponerle la mano. ¿Qué Dios había hecho con el arca? Dios había dado un diseño sobre el arca y había dicho, miren, van a poner 4 argollas en las esquinas, donde van a coger 4 palos de acacia, lo van a revestir de oro y lo van a poner ahí. Y cuando se vaya a mover el arca, solo los levitas pueden moverla. Pueden moverla. Y por eso, amado, es que hemos titulado las buenas intenciones a veces nos llevan a perder nuestra salvación. Nos llevan a perder nuestra salvación. Por eso, aún con buenas intenciones, hay alguien que decía y que dicen que el infierno está lleno de hombres y mujeres de buenas intenciones. Porque la intención no es lo que salva al ser humano. Porque mi buena intención no es que me vas a salvar. Me va a salvar la obediencia a la palabra de Dios. Cuando andamos conforme a lo que Dios nos ha ordenado, podemos obtener la salvación, la cual Dios ha dado. ¿A quién Dios le ha dado la salvación? A todos los que le obedecen. ¿Ustedes ven? Entonces, ¿qué es obedecer? Es hacer lo que Dios nos ha mandado. ¿Qué es desobedecer? Hacer lo que Dios nos ha mandado. Amado, Usa estaba haciendo un trabajo para Dios, ¿sí o no? Sí, amado, era un trabajo para Dios. Estaba trasladando el arca del pueblo enemigo del pueblo de Dios, que era de los filisteos. Le estaban trasladando, pero sí, vamos a ver más adelante cómo David entonces retoma el mandato de Dios y lo hace conforme a lo que Dios ha ordenado, y haciéndolo así fue todo una gran bendición. Porque cuando nosotros hacemos las cosas como Dios ha ordenado, se colma de bendición, nos llena de bendición y nos llena de paz. Pero cuando no hacemos, amado, las cosas que Dios nos ha ordenado, entonces esa paz se nos va de nuestra vida.
Y eso pasó, amado hermano. Eso pasó, amado hermano, con este caso de Usa. Allí pudimos ver que quien llevaba el arca no era quien Dios le había ordenado. Vamos a volver ahora allí a Primera de Crónica, capítulo 15, versículo 12 hasta el 15. Primera de Crónica, capítulo 15, versículo 12 al 15, por favor. Hermanos Ruiz, vamos a ver allí qué pasó aquí. Dice así, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, Gloria, conforme a la palabra de Jehová. gloria sea a Dios. Ustedes ven qué palabra cuando David reconoce el pecado que habían cometido, cuando David reconoce que no lo habían hecho como Dios le había ordenado. El verso 12, y les dijo, vosotros que sois los príncipes, los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Y hoy el 13, pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscáis según sus ordenanzas. Ustedes ven, amados, ¿cuál fue la causa de la muerte de Usa? No hacer las cosas. Y fíjense bien, amado, lamentablemente murió Usa porque aún los encargados de cargar el arca era prohibido ponerle la mano directa al arca. Y Usa usó de este atrevimiento, podríamos decir. ¿Y qué pasa entonces? La causa está aquí. La temeridad está aquí. La desobediencia a los mandamientos de Dios. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que tener cuidado cuándo y cómo debemos hacer. Miren, en la Biblia hay quizá detallitos que nosotros lo vemos simple, pero déjeme decirle, ante Dios no hay mandamientos simples. Los mandamientos de Dios son para cumplirlo. Las enseñanzas de Dios son para guardarla. Entonces debemos de tener cuidado porque a veces, y he escuchado, esto es para Dios, amado. Sí, pero si es para Dios, a lo conforme a lo que Él ha ordenado. Si es para Dios, a lo conforme a las enseñanzas. Si es para Dios, no te haga tú el bonito, el gracioso. Hazlo para Dios. Hazlo para Dios. Y a veces, amados, el tiempo en algo es motivo de confianza. Y a veces, y cuando me refiero a confianza, no hablo directamente de la confianza que debemos tener con Dios en cuanto a creerle, en cuanto a obedecerle, sino de la confianza como de amistad y una confianza. Yo me hago amigo de una persona y quizás cuando tengo 10 años, yo relajo con esa persona de forma que no nos vamos a poner guapos porque estamos acostumbrados. El tiempo nos ha hecho tener esa confianza. Y a veces la confianza, el tiempo que tenemos en el Señor, nos hace confiar de esta manera y no es correcto. A Dios siempre hay que respetarlo en cuanto a sus enseñanzas, en cuanto a sus palabras, en cuanto a lo que Él ha dicho y quiere que nosotros hagamos. Tenemos que tener sumo cuidado.
Porque quizás hoy no nos pasa como USA, que nos vamos a morir inmediatamente. Pero sí, amado, en el día del juicio puede haber una sorpresa para mí. ¿Y por qué? Bueno, porque tú viste esto muy sencillo y no lo cumpliste. Porque tú viste esto de tal manera, para ti era muy gravoso y no lo hiciste. Pero esta es la forma que Dios quiere que lo hagamos. Entonces debemos, amados hermanos, de cuidar de nuestra salvación, de cuidar de aquel gran sacrificio que Cristo hizo para salvarnos. Y no nos pase como a USA, que quizás de una manera con buenas intenciones, lo hizo, pero Dios lo miró como una temeridad por la desobediencia a Él. Entonces, tengamos cuidado y exhorto, amado, le exhorto a que nos preocupemos por saber lo que Dios quiere que yo haga. Y eso está en la Biblia. Vamos a preocuparnos por esto para conocer lo que Dios quiera. Porque en la palabra de David, en el verso 13 de primera de Samuel, de primera de Crónica, ayer lo que está diciendo él, como nosotros no lo hicimos aquella vez, nos llegó tristeza. Entonces muchas veces nosotros no hacemos las cosas como Dios manda y a la causa de esto es una gran tristeza, un gran dolor, un gran llanto, que muchas veces esa tristeza permanece, aunque seamos cristianos, pero queda un dolor para siempre. Las heridas quedan. Entonces es importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos estas cosas. Quiero que veamos otro personaje y quiero que miremos al primer rey de Israel, Saúl. Saúl fue desechado por Dios. Vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 15, versos 26 y 28. Mano Ruiz, por favor, yo quiero que me ayude con la lectura. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 26 y 28. Dice así. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Amén, varón. Quizá lo vemos y no conocemos las razones, pero yo quiero, hermano, que usted, por favor, ese mismo versículo, vamos a ver del versículo 13, vamos a leer para que veamos el contexto y por qué Dios toma esta actitud con Saúl. Primera de Samuel 15:13 en adelante. Dice así, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve
destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas, bueno, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como lo que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Gracias, varón. Amados, hemos podido ver aquí en este pasaje bíblico, Dios había ordenado a Saúl un propósito: destruir todos los habitantes de Amalec. Ahí iba destruido desde lo más viejo hasta los que estaban tomando amamantado por sus madres. Todo Dios pidió que fuera destruido. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Y fíjense, amado, yo quiero que miremos algo. Cuando Samuel va y habla con Saúl, él quiere engrandecerse y mintiendo a Saúl, a Samuel, y creyendo que estaba mintiendo porque ya Dios le había dicho lo que había pasado. Y creyendo que también estaba mintiendo a Dios. Oigan el verso 14. Y Samuel entonces dijo: pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vaca es esto que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificárselo a Jehová tu Dios. Ustedes están viendo, amado. Dios, hay algo grande para Dios que Dios necesite de nosotros. ¿Qué es realmente lo que Dios necesita de nosotros? Obediencia. Obediencia. A veces vemos cosas bonitas, pero amados, no fue el propósito realmente de adorar a Dios. Lo que pasa es que él lo vio bien, lo vio agradable. Y dijo: pero esto, aunque mintió allí diciendo que era para presentarlo ante Dios. No, amado. Él lo vio y lo deseó y lo trajo. Y después quiso inculpar al pueblo. No, porque el pueblo, amados, y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué Dios destituye a este rey Saúl? Porque Saúl, aunque el pueblo dijera, puede que el pueblo le dijera: mira, Saúl, pero hay muchas vacas bonitas, hay mucho tesoro hermoso, hay mucho oro, vamos a llevárnoslo y le sacrificamos a Dios. A veces, amados, aquellos que tenemos el compromiso de guiar un pueblo, de que Dios nos ha puesto al frente, tenemos que tomar decisiones a veces drásticas, cuando van en contra del pueblo de Dios, en contra del mandato de Dios. ¿Por qué razón? Porque a veces, amados,
tomamos decisiones porque es lo que Dios quiere que hagamos y hay un grupo o hay personas que no lo están haciendo conforme a las enseñanzas de Dios. Y Saúl aquí quiso, pero en verdad, hermano, él fue el culpable, porque a él era que Dios le había dado la ordenanza. Y él quiso decir aquí que el pueblo fue que le dijo y que el pueblo fue que lo trajo. Y él le dijo a Samuel, sí, yo he cumplido todo lo que Jehová ha mandado, Jehová tu Dios ha mandado. Pero es mentira, porque él había cumplido en parte. Entonces, no importa, amado, que usted cumpla en parte. A Dios se le cumple completo. A Dios hay que cumplirle lo que Él ha mandado, no lo que yo quiera hacer. Por eso, amado, cuando venimos a Cristo, tenemos un gran compromiso. Y yo quisiera, amados, yo creo que la mayoría aquí entendemos lo que es un compromiso. Y quizá voy a poner un ejemplo de compromiso, que lo hemos puesto casi todo lo que pasamos por aquí cuando hablamos de obediencia y el compromiso del trabajo. El compromiso del trabajo, allí no importa que haya lluvia, no importa que yo esté una enfermedad, un dolor de cabeza, yo tengo que justificar aquel por lo cual no estoy en el trabajo. Yo tengo que llevar de un médico una indicación de que no puedo trabajar. Entonces, ¿por qué vamos así? Porque tenemos un compromiso. Y hay consecuencias si no cumplimos. Pero aquí nosotros, la mayoría de veces, cumplimos en partes. ¿Qué le pasó? ¿Cumplió Saúl en parte, sí o no? Cumplió. Mató mucho más que lo que trajo. Pero eso no fue lo que Dios dijo. Dios se complace en la obediencia. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que asumir compromiso para hacer lo que Dios ha mandado que hagamos. Tenemos un compromiso ante Dios. Cuando usted se entrega a Cristo, ahí mismo asume un compromiso. Asume un compromiso de adorar a Dios, de servirle, de agradarle, de ser su hijo, de andar como Él quiere que ande, de hacer la voluntad de Él, de presentarse ante Dios como Él quiere que nosotros nos presentemos. Entonces, mis amados hermanos, vino ahí donde Dios agarra y destituye a Saúl como rey, lo quita el reinado y ahí surge, luego en lo adelante, surge David. Entonces, tenemos que tener sumo cuidado con esto. Dice el versículo 26, 15, el versículo 25. Ok, ya eso lo hemos. Y Samuel respondió a Saúl, no volverá conmigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. ¿Qué fue el problema de Saúl? Desechó la palabra. ¿Qué hizo para desecharla? No la obedeció completamente, la obedeció en parte. Tomemos en cuenta esto, amados. Tomemos en cuenta esto. La desechó en parte. Y aquí Dios la mira como que la desechó completo. Allí no hay añadidura. Señor, pero yo hice esta parte y esta no. No. Tú tienes que hacer lo que Dios te ha mandado que haga. Que fallamos, sí. Que somos imperfectos, sí. Que tenemos dificultades, sí. Que tenemos debilidades, sí. Pero humillémonos ante Dios y tratemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y volviendo a Samuel para irse, él se aseó de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Mejor que tú. Amados,
Es triste cuando Dios desecha a un hombre de él. ¿Y cuál es la razón de Dios desechar a un hijo suyo? Cuando somos desobedientes a la palabra. Cuando no hacemos las cosas que Él nos ha mandado a hacer. Y yo quiero, amados, que miremos ahora en el verso 15, verso 34 al 35 de Primera de Samuel. Dice, verso 33, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres, no, el verso 34, y se fue luego, ok, Samuel cumplió allí, terminó de cumplir con lo que Dios había mandado a Saúl, el verso 33, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Dice así, el verso 34 y 35. Un poco, a mí me llena de tristeza mirar cómo Samuel se entristece porque Dios había desechado a Saúl de esta manera. Hay una tristeza, al igual que la hubo con David en el caso de Usa, así la hubo con este hombre aquí, con este profeta de Dios. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Galaad de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba, oigan bien, y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ustedes ven, amado, por la desobediencia a la palabra de Dios. Este hombre de Dios que había ungido a Saúl, había una tristeza grande en su vida. Él dice, nunca más lo vio. Y Samuel lloraba a Saúl, lloraba porque había sido desechado de Dios, había sido desechado por Dios del reinado. Amados, tengamos cuidado, tengamos cuidado. En una ocasión, amado, hubo un hermano que se apartó del Señor, lo cual somos muy amigos, somos buenos amigos. Cuando este hermano se apartó, que yo me di cuenta que se había apartado, hermano, literalmente yo duré como un tiempo con una tristeza tremenda y lloraba cada vez que me acordaba de ese hermano. Y a veces cuando vemos hermanos que se apartan, nos entristecemos, pero quizás el tiempo va como haciendo callo en el corazón en cuanto a no llorar. No es que uno no sufre, no es que uno no le da dolor, pero aquel entonces yo vi como que se me murió un familiar y lloraba, amado, literalmente. Y así, a mí me pasó esto y yo mirando a Samuel, cómo lloraba por esta causa de Saúl, porque Dios lo había desechado. Y en primera Samuel capítulo 16, versículo 1, oye lo que dice Dios aquí. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Ustedes creen que este llanto de Samuel era solamente llorar? No, había un clamor de él por Saúl. ¿Ustedes no creen que sea así? Que Dios conociendo, que Samuel conociendo quién es Dios, no había en él un clamor cada día. Pero Dios había tomado una decisión. Dios había tomado una decisión con Saúl. Dijo Jehová a Saúl, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel. O sea, Dios le dice a Samuel, oye ya, palabra parafraseando yo, oye, ya no me pida más por Saúl, ya no llore más por Saúl, porque yo lo deseché, ya no va a ser rey de Israel, ya no va a reinar
sobre Israel, porque yo lo quité del reino, porque no obedeció mi palabra. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos. Si llegamos hasta ahí, que Dios nos deseche. Tratemos de obedecer la palabra de Dios. Tratemos de cumplir las cosas que Dios nos ha dejado. Hagamos lo que tengamos que hacer para obedecer al Señor. Luchemos por nuestra salvación, porque cuando Dios nos desecha, no hay manera de volver a retomarnos. Es importante que nosotros, mientras estemos vivos, analicemos nuestra vida. Cumplamos las enseñanzas de Dios. Vivamos conforme a la voluntad de nuestro Dios y sigamos sus mandamientos. Miren cómo Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar llorando? ¿Hasta cuándo va a estar clamando? ¿Hasta cuándo me va a estar pidiendo? Ya yo tomé una decisión y no va a ser rey de Israel. Entonces Dios manda a Samuel a ungir allí en la casa de Isaí, en la cual ungió a David. Entonces, mis amados, luchemos por estar firmes ante los mandamientos de Dios. Escudriñemos lo que Dios quiere que hagamos. Y como dice la Biblia en segunda carta a los Corintios, fuera de contexto, versículo 5, versículo 19 en adelante, que Dios, como si rogara por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Dios está usándonos a cada uno de nosotros para que el pueblo se reconcilie. Y a veces, hermanos, la Biblia, no me acuerdo el texto, que dice que la palabra de los pastores son como clavo hincado. A veces nosotros, como decíamos, tenemos que tomar decisiones, lo cual nos duele. Ustedes vieron, si ustedes leen el pasaje en 1 Samuel, capítulo 15, se van a dar cuenta quizás palabras duras que Samuel le dice a Saúl. Pero mira cómo está llorando al final por Saúl. Lo dijo porque obedecía a Dios. Así como Abraham fue a ofrecer a Isaac, porque Dios lo mandó. ¿Creen que no le dolía a Isaac, a Abraham? Pero prefirió servir a Dios que sus sentimientos. Ya concluyendo, amados hermanos, tratemos de guardar los mandamientos de Dios. Tratemos de buscar con pinza lo que Dios quiere que hagamos y luchemos por hacerlo. Procuremos conocer lo que Dios quiere que hagamos para que no seamos, sino ahora, al final del mundo, desechados por Dios. Cuidémonos, amados, de hacer las cosas que Dios no quiere que hagamos. Luchemos por hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y a ti, amigo, hoy te digo que Dios quiere salvarte. El propósito de Él morir es, o sea, de Cristo morir, es para darte salvación. Es porque es tan grande tu pecado como el mío, que no había alguien humano que pudiese pagar por nuestros pecados. Y Cristo se hizo hombre y vino a esta tierra a morir por ti, como murió por mí también. No espere más. Hoy, entrégate a Cristo. Bautízate para el perdón de tus pecados y persevera en su camino. Amado hermano, tú que quizás no estás andando bien, hoy es un momento para reconciliarte con Dios. Así que Dios nos bendiga y la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Gracias Señor por tu amor, moriste por mí.